Bienvenidos a la primera parte de la historia de Estados Unidos, pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de América del Norte tienen una historia rica y diversa que abarca miles de años antes de la llegada de los colonizadores europeos. Aquí hay algunos puntos clave sobre los pueblos indígenas en la región diversidad cultural. América del Norte estaba habitada por una variedad de culturas indígenas, cada una con sus propias lenguas, tradiciones, estructuras sociales y formas de vida. Incluían tribus como los navajos, hopis, cherokees, iroqueses, sioux y muchos otros estilos de vida. Los pueblos indígenas tenían modos de vida adaptados a sus entornos específicos. Algunos eran agricultores, mientras que otros eran cazadores, recolectores o pescadores. Sus creencias espirituales estaban a menudo arraigadas en la naturaleza y la conexión con la tierra. Sociedades complejas. Antes de la llegada de los europeos, algunas tribus indígenas habían desarrollado sociedades complejas con sistemas políticos, económicos y sociales elaborados. Por ejemplo, las tribus de la región de los Grandes Lagos y del noreste de Estados Unidos formaron la Confederación Iroquesa, una alianza política significativa. Primer contacto con europeos. A medida que los exploradores europeos llegaron a América del Norte en el siglo XV, se estableció el primer contacto entre los indígenas y los colonizadores. Este contacto tuvo consecuencias significativas, incluyendo intercambios culturales, pero también conflictos, y la introducción de enfermedades que diezmaron a las poblaciones indígenas. Desplazamiento y conflicto. A medida que los colonizadores europeos establecieron colonias permanentes, se produjo un desplazamiento de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales. Este proceso, a menudo violento, llevó a conflictos entre colonos y tribus indígenas. Guerras indígenas. A lo largo de la historia, las tribus indígenas lucharon en diversas guerras para resistir el avance de los colonizadores. Estos conflictos variaron en escala y naturaleza, pero muchos fueron esfuerzos por preservar la independencia y la autonomía tribal. Reservas y políticas de asimilación. En el siglo XIX, el gobierno de Estados Unidos implementó políticas que llevaron a la creación de reservas indígenas. Estas políticas estaban destinadas a asimilar a los indígenas a la cultura dominante, pero a menudo resultaron en la pérdida de tierras y derechos. Renacimiento de la cultura indígena. A lo largo del siglo XX y hasta el presente, ha habido un renacimiento de la cultura indígena. Los pueblos indígenas han luchado por el reconocimiento de sus derechos, la preservación de sus idiomas y tradiciones, y el respeto por sus tierras. Es importante reconocer la diversidad y la continuidad de las culturas indígenas en América del Norte, así como la persistencia de los desafíos que enfrentan, incluidas las cuestiones relacionadas con la soberanía, la tierra y la preservación de sus identidades culturales. Exploración y colonización. El período de exploración y colonización en la historia de Estados Unidos abarca desde finales del siglo XV hasta el siglo XVIII, marcando la llegada de los primeros colonizadores europeos y el establecimiento de asentamientos permanentes en el continente americano. Aquí hay algunos aspectos destacados de este período: llegada de Colón, 1492. Cristóbal Colón, navegante genovés al servicio de los reyes católicos de España, llegó a América el 12 de octubre de 1492. Su viaje fue financiado con el objetivo de encontrar una ruta directa a Asia, pero en cambio, llegó a lo que hoy conocemos como América. Exploradores europeos. Después del viaje de Colón, otros exploradores europeos siguieron explorando y cartografiando las costas americanas. Entre ellos se encuentran Juan Ponce de León, Hernán Cortés, Jacques Cartier y Juan Rodríguez Cabrillo. Asentamientos españoles. A principios del siglo XX, los españoles establecieron los primeros asentamientos permanentes en América,
como San Juan en Puerto Rico, fundado en 1508, y San Agustín en Florida, fundado en 1565. Asentamientos ingleses. Los ingleses comenzaron a establecer colonias permanentes en América del Norte a principios del siglo XVII. Jamestown, fundada en 1607 en Virginia, fue la primera colonia inglesa exitosa. Posteriormente, otras colonias, como Plymouth, 1620, y Massachusetts Bay, 1630, fueron establecidas por peregrinos y puritanos. Colonización neerlandesa. Los neerlandeses también jugaron un papel en la colonización, estableciendo Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan en 1624. Esta colonia fue posteriormente tomada por los ingleses y renombrada Nueva York. Colonización francesa. Los franceses establecieron colonias en Canadá y en la región del río Mississippi, como Quebec y Nueva Orleans. Su enfoque estuvo más en el comercio de pieles que en la agricultura. Conflicto entre potencias europeas. A medida que las potencias europeas establecían colonias en América del Norte, surgieron conflictos por el control de territorios y recursos. Estos conflictos a menudo se reflejaban en las guerras europeas, como la Guerra de los 7 Años. Intercambio colombino. El intercambio colombino fue el intercambio de productos, culturas y enfermedades entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Este intercambio tuvo un impacto significativo en la alimentación, la demografía y las sociedades de ambos continentes. Relaciones con los pueblos indígenas. Las relaciones entre los colonizadores europeos y los pueblos indígenas fueron variadas. Algunas tribus colaboraron con los colonizadores en el comercio, mientras que otras resistieron la invasión y la pérdida de sus tierras. Desarrollo de economías coloniales. Las colonias desarrollaron economías basadas en la agricultura, la pesca, el comercio y la minería. Las colonias del sur, como Virginia, dependían en gran medida de la plantación de tabaco, mientras que las colonias del norte se centraban en la pesca y el comercio. Este período de exploración y colonización sentó las bases para el desarrollo posterior de los Estados Unidos, aunque también trajo consigo conflictos culturales, territoriales y económicos, así como tensiones entre las colonias y sus metrópolis europeas. La Guerra de Independencia, 1775-1783. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos, también conocida como la Revolución Americana, fue un conflicto que tuvo lugar entre 1775 y 1783 y resultó en la independencia de las 13 colonias del dominio británico. Aquí hay algunos puntos claves sobre este importante periodo de la historia estadounidense, causas y tensiones. Las tensiones entre las colonias americanas y Gran Bretaña aumentaron debido a una serie de causas, que incluyeron impuestos injustos, como el impuesto del timbre y los impuestos Townshend, la falta de representación en el Parlamento británico y las restricciones económicas impuestas por la corona. Boston Tea Party, 1773. En protesta contra el impuesto al té, los colonos llevaron a cabo el famoso acto de desafío conocido como la Boston Tea Party, arrojando cajas de té al puerto de Boston en diciembre de 1773. Primeros conflictos armados. Las tensiones finalmente estallaron en violencia abierta en abril de 1775 en la batalla de Lexington y Concord en Massachusetts, marcando el comienzo de la Guerra de Independencia. Declaración de Independencia, 1776. El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia, escrita en gran parte por Thomas Jefferson. La declaración proclamó la independencia de las 13 colonias y estableció los principios fundamentales de libertad e igualdad. Campaña del Norte y batallas clave. La guerra incluyó una serie de campañas militares, con batallas clave como la Batalla de Saratoga, 1777, que resultó en una victoria decisiva para los colonos y atrajo el apoyo de Francia a la causa estadounidense. Alianza con Francia. En 1778, los Estados Unidos formalizaron una alianza con Francia,
que desempeñó un papel crucial en el éxito final de la revuelta, al proporcionar apoyo militar, financiero y naval. Campaña del Sur. A medida que la guerra se desarrollaba, la lucha se trasladó al sur, donde se libraron batallas como la Batalla de Yorktown en 1781. Esta batalla resultó en la rendición del general británico Cornwallis y marcó un punto de inflexión en la guerra. Tratado de París, 1783. La guerra llegó a su fin con la firma del Tratado de París en 1783. El tratado reconoció la independencia de los Estados Unidos y estableció las fronteras del nuevo país, extendiéndose desde el Atlántico hasta el río Mississippi. Impacto y legado. La Guerra de Independencia estableció los Estados Unidos como una nación soberana e influyó en la evolución de las ideas sobre la libertad y los derechos individuales. La Constitución de los Estados Unidos se redactó en 1787, estableciendo el marco legal y político del nuevo país. La Guerra de Independencia fue un período crucial en la historia estadounidense y sentó las bases para la formación de una nación independiente. Su legado sigue siendo fundamental en la identidad nacional de Estados Unidos. Constitución y Gobierno Federal. Después de la Guerra de Independencia, los Estados Unidos se encontraron con el desafío de establecer un sistema de gobierno efectivo. La primera forma de gobierno, los Artículos de la Confederación, demostró ser inadecuada y llevó a la redacción de la Constitución de Estados Unidos en 1787. Aquí tienes información sobre la Constitución y el establecimiento del gobierno federal, Artículos de la Confederación, adoptados en 1777 y ratificados en 1781. Los Artículos de la Confederación establecieron un gobierno débil y descentralizado. Este sistema no proporcionaba al gobierno central la autoridad necesaria para recaudar impuestos, mantener un ejército o regular el comercio. Convención Constitucional, 1787. Debido a las deficiencias de los Artículos de la Confederación, se convocó una convención constitucional en Filadelfia en 1787. Figuras destacadas como James Madison y Alexander Hamilton participaron en la redacción de una nueva Constitución. Redacción de la Constitución. La Constitución de Estados Unidos fue redactada durante la Convención Constitucional y finalizada el 17 de septiembre de 1787. Estableció un gobierno federal más fuerte, con poderes específicos otorgados a tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Separación de poderes. La Constitución incorpora el principio de separación de poderes para evitar la concentración excesiva de autoridad. La rama legislativa, Congreso, crea leyes, la ejecutiva, Presidencia, las aplica, y la judicial, Corte Suprema y otros tribunales federales, interpreta las leyes. Federalismo. La Constitución establece un sistema federal, dividiendo el poder entre el gobierno federal y los estados. Enumera las enumerated powers, o poderes enumerados que pertenecen al gobierno federal, y reserva los poderes no enumerados a los estados. Ratificación. La Constitución fue enviada a las colonias para su ratificación. Hubo debates intensos, y para asegurar la aprobación, se prometió la adición de una Carta de Derechos. La Constitución fue ratificada en 1788. Carta de Derechos. Enmiendas. La promesa de una Carta de Derechos, que garantiza las libertades individuales, fue cumplida con la aprobación de las primeras 10 enmiendas en 1791. Estas incluyen la libertad de expresión, el derecho a portar armas y la protección contra búsquedas e incautaciones injustas. Poder de enmienda. La Constitución incluye un proceso de enmienda para adaptarse a los cambios en la sociedad. Enmiendas posteriores, como la 19ª, enmienda que garantiza el derecho al voto de las mujeres, reflejan la evolución de la sociedad estadounidense. Implementación del gobierno federal. En 1789, la Constitución entró en vigencia, y George Washington se convirtió en el primer presidente.
El gobierno federal se instaló en Nueva York y más tarde en Washington, D.C. Legado y significado. La Constitución de Estados Unidos es un documento fundamental que ha perdurado durante más de 2 siglos. Su flexibilidad y capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad han contribuido a la estabilidad y la longevidad del sistema político estadounidense. La Constitución y el gobierno federal que estableció han sido fundamentales para la estructura y la estabilidad de los Estados Unidos a lo largo de su historia. Expansión hacia el oeste. La expansión hacia el oeste en la historia de Estados Unidos fue un proceso crucial que definió la nación y su geografía. Desde los primeros asentamientos en la costa este hasta la ocupación de territorios más allá del río Mississippi, la expansión hacia el oeste tuvo un impacto significativo en la cultura, la política y la economía de Estados Unidos. Aquí tienes algunos aspectos destacados de este fenómeno. Compra de Luisiana, 1803. La compra de Luisiana fue un acuerdo entre Estados Unidos y Francia, en el que Estados Unidos adquirió el vasto territorio de Luisiana, que se extendía desde el río Mississippi hasta las montañas rocosas. Este acuerdo duplicó el tamaño de la nación y abrió la puerta a una expansión hacia el oeste más significativa. Ruta de Oregón y la fiebre del oro de California. A mediados del siglo SIC, miles de colonos se dirigieron hacia el oeste en busca de oportunidades económicas durante la fiebre del oro de California y la expansión de la ruta de Oregón. Estas migraciones masivas contribuyeron al rápido desarrollo de los territorios occidentales. Manifiesto del destino. La idea del manifiesto del destino fue un concepto que sostenía que era el destino y la obligación de Estados Unidos expandirse hacia el oeste y ocupar todo el continente norteamericano. Esta creencia influyó en la política y las decisiones de expansión territorial. Guerra mexicano-estadounidense, 1846-1848. Esta guerra se libró por disputas territoriales y resultó en la adquisición de vastos territorios, incluyendo California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. El ferrocarril transcontinental. La construcción del ferrocarril transcontinental en la década de 1860 facilitó aún más la expansión hacia el oeste al proporcionar una conexión rápida y eficiente entre la costa este y la costa oeste. Ley de Homestead, 1862. La Ley de Homestead otorgó tierras gratuitas a quienes estuvieran dispuestos a establecerse en ellas siempre y cuando mejoraran la tierra construyendo viviendas y cultivando. Esto incentivó la migración hacia el oeste, reservas indígenas y desplazamiento. La expansión hacia el oeste tuvo consecuencias significativas para los pueblos indígenas que habitaban esas tierras. Muchos fueron desplazados de sus tierras ancestrales hacia reservas, lo que llevó a conflictos y tragedias